al padre Luis Toro, que aquí a Chihuahua, que es la gente de Chihuahua es una gente hospitalaria, es gente amable, gente querendona y que quiere mucho a los sacerdotes y aprecia mucho a los sacerdotes. Es gente de costumbres, de tradiciones y sobre todo, pues busca la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. En nombre de Cristo Jesús, a quien sirvo como sacerdote y de parte del Papa Francisco, que me ha enviado como misionero de la misericordia, un saludo para todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, estamos en tu presencia, sabiendo de que tú nos miras. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Sabiendo de que nos escucha. ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Venimos cual hijo a escuchar la voz del Padre, tu voz, tu palabra. Queremos dejarnos iluminar por ella y guiar, pues queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos. Que tu Santo Espíritu, Señor, prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra, y que nosotros no seamos sordos a tu voz. Espíritu de Dios invisible pero todopoderoso, te abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nos entregamos plenamente a ti. Obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Yo quisiera que, como veo que hay varios sacerdotes, y suben un momentico aquí, padres, suben un momentico, porque el mundo entero ha de saber que los sacerdotes están preocupados por las ovejas y quieren, como dice el Señor, alimentar el rebaño. Y saben que ese alimento es la palabra de Dios. Gracias, Padre, por ese recibimiento que me han hecho, gracias por esa fraternidad, pero también gracias por esa convicción de ser pastores, y el pastor lleva a las ovejas a buenos pastos. Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ver que ustedes están convencidos de eso. Por ahí uno me decía que el obispo quería la lección divina en las parroquias. Eso es digno de aplaudir y de felicitar. De mi parte, decirle que le animo y le felicito, porque es la única manera para que el pueblo se alimente de buenos pastos. Gracias, Padre. Vamos a comenzar, pues. Las personas que me van a ayudar a leer, dos personas a lo mejor, ¿sí? Pasen para acá. Como tienen la Biblia Reina Valera o no la tienen. ¿No tienen la Biblia Reina Valera? ¿Ninguno tiene la Reina Valera por ahí? ¿No? Ah, bueno. No importa, con la Biblia católica. Si hay alguno que tenga la Biblia, si me presta la Biblia Reina Valera, una, entonces leemos una con esta latinoamericana y otra con la Reina Valera. Esa, usted lee con la Reina Valera. ¿Y usted con esa es la latinoamericana? Ajá. Perfecto. Queridos hermanos, voy a comenzar con San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa.
Mateo 28, 19 en adelante. Jesucristo el Señor, cuando manda a sus apóstoles por el mundo, Él deja muy claro, es más, queda por escrito cuál es el querer de Él, cuál es su proyecto. A ver, acérquese para acá. Uno se levanta y viene. El que sea, el que lo tenga, no importa. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Observan algo? Jesucristo dice, yo quiero, y no solamente yo quiero, los mando, vayan. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Capten esto. Jesucristo quiere que nosotros lo sigamos a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Y todo el mundo lo debe seguir. Y cuando nosotros lo seguimos a Él, Él pasa a ser nuestro maestro y nosotros pasamos a ser sus discípulos. Y la intención es que no se quede uno sin seguirlo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Pero capten una idea. Si es verdad que Jesús es el maestro y si es verdad que Él quiere que seamos sus discípulos, a nosotros nos encomienda una gran tarea. Otra vez venga, hacer que mejor si quiere, yo doy para usted también. ¿Del principio? Otra vez de nuevo. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Captan? Él quiere que todos los pueblos sean sus discípulos, pero Él no va a hacer ese trabajo. Él delega ese trabajo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ya les dije cuál es la intención mía, cuál es el proyecto mío, cuál es el deseo, que todos sean mis discípulos. Pero el trabajo lo van a hacer ustedes. Vayan, ustedes son mis instrumentos. Yo confío en ustedes. Les pongo esta tarea. No, vamos a leer de un solo micrófono. De este solo. Cuando este se agote, ponemos ese. Si se puede pegar más el micrófono. Ok. Porque, Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Cuando pasé a los sacerdotes aquí y les felicité, ¿por qué les felicité? Porque quieren ejercer la tarea que Jesucristo le dejó a los apóstoles. Vayan. ¿Y ellos qué dicen? Mande, Señor. Tenemos que obedecer. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Esa es la tarea propia de la iglesia. Y por eso se llama Iglesia Católica, porque dice a todos los pueblos. De modo que católico significa dos cosas. Uno, que es universal, pero otra que no está sino ahí como escondida en el mensaje, que ustedes van a ir a ser discípulos a toda la gente. O sea, está el por qué se le llama católico, que es universal, pero está también la tarea. Van a ir a ser discípulos a toda la gente. ¿Y cómo dice Jesús que se hace discípulo a toda la gente? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos bautizados la mayoría. Ya dimos el primer paso. El segundo paso. Y enséñeles El segundo paso. a cumplir. No, otra vez. Y enséñenles. ¿Cuál es el segundo paso? Y enséñenles. ¿Cuál es el segundo paso? Esta es la tarea de ustedes y la tarea mía. En conclusión, la iglesia fue fundada para enseñar.
El día en que la iglesia deje de enseñar, abandonó la misión. Enseñen. Claro, va a mandar a ser discípulos. Y dentro de la tarea para ser discípulos hay que ir a enseñar. Y ir a enseñar dos cosas conlleva. Uno, el que enseña. Y dos, el que se deja. La misión del sacerdote es enseñar. Y la misión del pueblo es dejarse. ¿Y qué hacemos con los laicos que no quieren que los enseñen? Que no quieren ir a los talleres de formación, que no quieren ir a los retiros, que no quieren prepararse. ¿Qué hacemos con ellos? No están asumiendo el deseo, la misión de Cristo. Unos van a enseñar y otros se tienen que dejar enseñar. Y hay algunos que ya se han formado y entonces la iglesia le dice, usted puede ser catequista. ¿Y qué va a hacer el catequista? Enseñar. A otro le dice, usted es el líder de tal grupo de apostolado. ¿Para qué va a ser líder? Para enseñar. A otro el Señor les nombra presbíteros. ¿Para qué? Para enseñar. A otros obispos. ¿Para qué? Para enseñar. Van a ir a enseñar. Pero la lupa, aquí necesitamos la lupa porque esto sí está, la lupa, y la vamos a encender porque si no, no lo vemos bien. ¿Qué vamos a enseñar? ¿Lo que nos dé la gana? Jesucristo lo dijo con claridad. ¿Qué vamos a enseñar? A cumplir todo lo que yo les he... Enséñele. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. ¿Qué van a enseñar? No lo que a usted le parezca, no lo que a usted le venga en gana, con la excusa es que el Espíritu Santo me iluminó y el Espíritu Santo me dijo, Petronilo, te nombro pastor, funda una iglesia y vas a enseñar esto. No, así no es. Va a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, no hay que enseñar novedades. Ya Él lo dejó todo, lo que yo les enseñé a ustedes. Lo único que tenemos que hacer es, para nosotros enseñar, ¿qué fue lo que enseñó Jesús? Pero ojo, ¿a quién le dijo va a ir a enseñar? A los apóstoles, a los discípulos. Les dije, ustedes van a ir a enseñar. Observen, ya les había enseñado a ellos, después que ellos aprenden, ellos van a enseñar a otros y esos otros van a ir a enseñar a otros y no se rompe la cadena, no se rompe. Ahí no queda espacio para que venga después en el año 2000 otra persona a fundar otra iglesia, a enseñar otra doctrina, otra enseñanza. Porque dejó de enseñar lo que Él nos ha enseñado a través de sus apóstoles. ¿Me captan la idea? Esto es lo que la iglesia cuida. Por eso la iglesia dice, no estamos de acuerdo con las sectas. No es que odiemos a los hermanos separados. Dios nos manda a amarnos los unos a los otros. Es decirles, pero ¿cómo si Jesucristo dijo que dejó a los apóstoles, le dejó a los apóstoles la enseñanza, para que ellos a su vez enseñen a otros lo mismo que Jesús le había enseñado a ellos? Y así
hasta que la enseñanza se expanda por el mundo entero. ¿Cómo se explica entonces? ¿Cómo llama usted? Jorge. Que hoy Jorge se le ocurra decir que tuvo una visión y que un ángel le dijo: Jorge, vas a fundar una nueva iglesia y vas a enseñar esto y esto y esto, porque ahora yo te voy a iluminar cuál es la verdad, porque todo lo que se ha enseñado a lo largo de 2000 años ha sido mentiras, ha sido falso. ¿Cómo se le ocurre? Entonces Jesucristo nos engañó. Entonces Jesucristo mintió. La tarea es: yo los nombro mis discípulos porque van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Y ustedes van a ir a ser discípulos a otra gente. Lo que yo hice con ustedes, ustedes lo van a hacer con los demás. Yo los enseñé a ustedes, lo que ustedes aprendieron de mí, eso lo van a ir a enseñar por el mundo entero. Creo que quedó claro, ¿verdad que sí? Me gusta que me comprendan cuando con alguien conversa. Pero la tarea que Jesucristo nos da es ser discípulos y hacer discípulos. Porque la tarea de hacer discípulos se la dio a los discípulos. Primero formó a los discípulos y le dio la tarea de ellos seguir haciendo más discípulos. Cuando Él mismo viene a aclararnos a nosotros cómo es que nosotros podemos ser discípulos, San Juan capítulo 8, versículo 31. Viene entonces a mostrarnos de qué manera usted y yo podemos ser discípulos del Señor. Y ese ser discípulo para ser discípulos a otros. Pero ese, ¿cómo me hago yo discípulo? Vamos a ver. Lo puede leer cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos lo puede leer. Si lo lee la dama, mejor. Juan 8:31. ¿Por qué? Si quiere, ustedes lo anotan cuando vean el video. Esto está pasando por YouTube en vivo. Después ustedes ven el video y anotan para que no pierdan tiempo. 8:31 de Juan. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús mandó a los discípulos. No se me vaya, quédese allí. Lo mandó a los discípulos a hacer más discípulos, enseñando lo que Él ha enseñado. Pero aquí aclara que lo que Él le enseñó a los apóstoles es su palabra, su doctrina, su enseñanza. Y hoy tenemos la ventaja de tenerlo escrito. Y lo escrito está. Solamente hay que o creerlo o no creerlo. Si lo creemos, podemos llamarnos creyentes. Y si no lo creemos y creemos en los hombres, nos podemos llamar creyones. Así de sencillo. Pero aquí dice Jesús, entonces, van a ser mis discípulos. ¿Cómo? Vamos a ver, Lupita. ¿Cómo es que vamos a ser discípulos? ¿Otra vez? Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecieres en mi palabra. ¿Qué significa permaneciere en mi palabra? Significa varias cosas. La primera es, no la van a cambiar. Lo que yo enseñé, coincide con Mateo, ¿verdad? Lo que yo enseñé a ustedes, ustedes lo van a enseñar a los demás. Lo que yo les he enseñado. Entonces eso significa, si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Por qué nosotros decimos no a las sectas? Porque las sectas no permanecen en la palabra. Se salen, cambian, adulteran y sacan nuevas doctrinas. No perseveran en la palabra, o sea, en lo que Jesucristo enseñó y que se ha enseñado a lo largo de 2000 años, cumpliendo la misión de Jesús, hacer discípulos a todas las naciones. Cuando nos encontramos entonces en una secta, le decimos, no, así no es. Porque para ser verdaderos discípulos, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen
permanecen en mi palabra. Hay que permanecer, no salirse. Y el permanecer también significa que no solamente es el no salirse, sino que yo debo estar constantemente en sintonía y en contacto con esa palabra de Jesucristo. No ignorarla, tomarla en cuenta para mi vida, dejarme iluminar por ella y poder hacer lo que está escrito ahí. Y a eso se le llama ser creyentes. Hermanos, el reto de hoy es aprender a ser creyentes, no creyones. Y ser creyente es agarrar lo que dice la Biblia y lo que ha enseñado la iglesia, se llama la doctrina de la iglesia, basada en las Sagradas Escrituras. Yo veo entonces cuál es la doctrina de la iglesia, me doy cuenta que está sustentada en las Sagradas Escrituras, yo me aferro a ella, yo lo creo y yo lo enseño. Ahí no hay ningún problema. ¿Cuándo comienza el problema en los grupos de apostolado? Pregúntele a los sacerdotes. Cuando comienzan a enseñar cosas fuera de la doctrina de la iglesia. Ahí sí hay un gran problema. Y no solamente en una persona laica, sino también un sacerdote que comience a predicar cosas fuera de la doctrina de la iglesia, en contra de la doctrina de la iglesia, ese ya perdió el horizonte. De ahí salen las sectas. ¿Qué son las sectas? Personas que no fueron constantes en la enseñanza de Jesucristo, no perseveraron en su palabra, agarraron la Biblia, la interpretaron a su manera y nace una nueva doctrina. Y con esa nueva doctrina nace una nueva supuesta iglesia, que no es la de Cristo, que es la de Petronilo, la de Pánfilo, pero no es la de Cristo. Ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. O sea, cuando dice en mi palabra, pues repítalo, venga, no me tenga miedo aquí, eso. Otra vez, repítalo. Desde el principio. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué significa verdaderamente mis discípulos? Dos cosas. Uno, que si perseveran en mi palabra, no la cambian y se mantienen en ella, serán verdaderos. Pero, ojo, si no perseveran, si se salen y comienzan a enseñar otra cosa que no les haya enseñado yo a través de los apóstoles que yo dejé, entonces serán discípulos, pero no verdaderos. Hay ahí la diferencia entre una secta y la Iglesia Católica. O hay ahí la diferencia entre un católico y un protestante. Y por eso se le llama protestante. Porque al no perseverar en la doctrina de Cristo, protesta contra Cristo. Y se le llama protestante. No me gusta que me diga protestante, pues no proteste. Protestante es el que protesta. Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y él dice, protesto. Ahí Jesús no quiso decir que ese era su cuerpo. Ahí Jesús quiso decir que eso simbolizaba su cuerpo. A mí que me importa lo que usted diga. A mí me importa lo que dice. Ahí no es lo que quiera decir. Al católico le importa lo que dice. Eso es ser fiel a la palabra. Al protestante le importa lo que quiso decir. ¿Por qué le importa lo que quiso decir? Porque cada uno inventa lo que le da la gana. Y dice, aquí quiso decir. El otro pastor dice, no, aquí quiso decir esto. Aquí quiso decir esto. Y dice, cada uno funda su propia iglesia pensando en lo que quiso decir. Y la Iglesia Católica dice, a mí no me importa lo que quiso decir. A mí me importa lo que dijo. Así de sencillo. Entonces dice, si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos. O sea, que si no perseveran en la palabra, si la cambian,
Si enseñan otra cosa, serán discípulos de Cristo, pero no verdaderos. O sea, serán falsos. Y de esos hay muchos en el mundo. Padre, pero de todas maneras son discípulos de Cristo. Sí, de todas maneras son discípulos de Cristo. Pero el único problema es que son falsos. Padre, pero son cristianos. Sí, son cristianos. El único problema es que son. ¿Ustedes nunca han tenido un billete de $100 falso? Eso es lo mismo. Son $100, eso es lo mismo. El único problema es que son. Y a ver, ¿quién de ustedes sabiendo que es un billete falso va a ser capaz de recibirlo? No. Cuando usted sabe que es un billete falso, usted no lo recibe por uno verdadero. Lo recibe si acaso para guardarlo de recuerdo. Pero no lo recibe como si fuera uno verdadero. Pero digo, ¿será que hay personas que no conocen un billete falso? Sí las hay. Sí las hay. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos llegue un billete falso? Pues tenemos que estar preparados. Y si nosotros no sabemos conocer la diferencia entre un billete falso, un billete verdadero, sencillo, busquemos a alguien que sí lo conozca. Y nos va a decir, este es verdadero por esto y por esto, y esto es falso por esto y por esto y por esto. Punto. Se acabó el problema. Así también, los discípulos de Cristo, capten ustedes que toda la secta, todos los hermanos separados dicen, yo soy discípulo de Cristo, yo soy cristiano, la iglesia mía es la de Jesucristo. Todos dicen lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya alguien que les compruebe que eso es falso, que eso es mentiras. Pero es que aquí mire, es lo mismo, aquí se ora, aquí ¿cómo es? Aquí se tiene la Biblia, aquí también, aquí se canta, aquí también. Sí, en un billete falso todo es igual, el número es igual, el dibujo es igual, todo es igual, el único problema es que es falso. Más nada, ese es el único problema. Y de eso se trata. Miremos entonces, Jesucristo dice, si perseveran en mi palabra, no la cambian. Son constantes, serán verdaderos discípulos míos. Si no, serán falsos. Es lo que se deja ver allí. Ahora, ¿y qué más si perseveramos en su palabra? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. O sea que los discípulos de Cristo aman, buscan y predican la verdad. Conocen la verdad. Mientras que los falsos ya no tienen la verdad, por eso son falsos. No conocen la verdad y por eso son falsos. Y se engañan y engañan a los demás. El querer de Cristo es que todos seamos sus discípulos. ¿Cómo? Conociendo lo que Cristo enseñó. Pero sabiendo que no es lo que yo invente, sino que para eso dejó los apóstoles para que nos enseñara lo que Cristo enseñó. Tan así, hermano, tan así, que antes de que la Biblia naciera, ustedes saben que la Biblia nació en el año 382, antes de que la Biblia naciera, la iglesia vivió de la enseñanza de los apóstoles, que se llama la tradición apostólica. De la enseñanza. Antes, pues no se vivía de la Biblia porque no existía. Existía el Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia, una parte de la Biblia. La Biblia comenzó en el año 382, cuando el Papa San Damaso I reunió todos los que perseveran en la doctrina. No tiene a Dios, le da un infarto. Porque esos son ellos. Cambiaron la doctrina.
Por eso pregúntele usted a un protestante, ¿cuándo nació su iglesia? Si es sincero, si busca la verdad. Es más, háganlo. Cada uno de ustedes tiene partida de nacimiento. Las iglesias también tienen partida de nacimiento. Yo soy testigo de Jehová. Vamos a ver, partida de nacimiento. ¿Cuándo nació? Yo soy adventista. Partida de nacimiento. ¿Cuándo nació? Hasta Google sabe. Usted busca en Google, hay uno que dice, hay teléfonos inteligentes. Siri. Dice, ¿quién fundó la Iglesia Católica? Jesucristo en el año 33. Háganlo a ver si es mentira. Tenemos partida de nacimiento. Pero eso no le importa a la gente. Pero es la palabra de Dios. Ojo, cualquiera que se revela, se puso bravo, molesto, delicado por cualquier cosa y se salió de la doctrina, ese, ¿qué dice la Biblia? Díganlo duro, díganlo. No tiene a Dios, pero se llaman cristianos evangélicos. Llámese como quiera, pero no tiene. ¿Por qué no tiene a Dios? Pero es que allá se canta, a mí que me importa. Allá se ora, a mí que me importa. Allá tiene la Biblia, a mí que me importa. Pero es el mismo Dios, a mí que me importa. La Biblia dice es, cualquiera que se revela contra la doctrina, no tiene a Dios. He dicho, caso cerrado. Ojo, por si acaso, es que ese cura es extremista. Ese cura le falta tolerancia, le falta caridad. No soy yo. Yo ni siquiera lo leí, lo está leyendo él. ¿Cómo llama usted? La culpa es de Jorge. Él es el que lo está leyendo en segunda carta de San Juan, que por cierto, ¿no le llama la atención? Que solamente tiene un capítulo. Es una carta con un solo capítulo y en ese capítulo solo escribió, no se salgan de la doctrina, porque el que se salga de la doctrina no tiene a Dios, y el que llegue a su casa trayendo otra doctrina no lo reciban. Y cerró la carta. Para eso nomás escribió una carta, para eso nomás. ¿Será importante o no será importante? Muy, muy importante. Ahora, el trabajo de ustedes, el trabajo mío es creerle o no creerle. Repítalo. Venga para acá, repítalo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Qué no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Otra vez. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. A ver, díganme, ¿qué es lo que no entienden? ¿No está claro? No es que no esté claro, es que falta fe para creerlo. Es que el pueblo ha dejado de ser creyente y se ha metido a creyón. Los protestantes han dicho todo lo contrario. El que se salga de la Iglesia Católica y de su doctrina, ese sí posee a Dios. El que se meta protestante, ese está salvo con tu y ropa, ni siquiera para el purgatorio, derecho con tu y zapato para el cielo. Y así engañan a los tontos. ¿O no? Repite y sigue. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el católico que se mantiene católico toda la vida, con la doctrina que le dejó su mamá, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, de hasta Cristo, el que se mantiene en esa doctrina, el tal tiene al Padre y al Hijo. ese sí tiene a Dios. No se dejen engañar, ese sí tiene a Dios.
Ajá, padre. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos llegue a la casa y traiga otra doctrina? Pero es el mismo Dios, padre. Es la misma Biblia. Aquí se canta, allá se canta, aquí se ora. Va, si no trae la doctrina, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver. Del principio. Siga donde iba. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Ahí. Siga. Escuchen. Atención. Si alguno viene a vosotros, Cuando llegue alguien a su casa, o lo agarre en el transporte, o lo agarre en el trabajo, o lo agarre en la plaza, en la calle, si alguno, llámese testigo de Jehová, pentecostal, evangélico, mormón, póngale el nombre que usted quiera. Si alguno llega a ustedes, si alguno viene a vosotros atención, y no trae esta doctrina, no lo escribí yo, Jorge es el culpable, él es el culpable. Yo no había nacido, yo nací en el año 2000. ¿Otra vez? si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. Dice, hay que ser tolerante y recibirlo y escucharlo, todo lo que ellos quieran decirle. ¿Sí? Vamos a ver, escuche. no lo recibáis en casa. ¿Qué? No lo recibáis en casa. ¿Qué? No lo recibáis en casa. ¿Qué es lo que no entienden? Por favor, díganme. ¿Qué es lo que no entienden? De ese pedazo, ¿qué es lo que ustedes no entienden para aplicárselo? No entienden que si viene con otra doctrina, usted no tiene permiso por Dios para recibirlo en su casa. ¿No lo entienden? Ahora pregunto, ¿por qué usted lo recibe en casa? O sea, me explico, para escucharlo, ¿no? Usted lo puede recibir y usted llega a la casa con la Biblia, llega con la Biblia en la casa. Yo me lo conozco, yo lo conozco como lo hubiese parido. Buenos días, hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermano, vengo a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien la escucha, amén. En San Juan capítulo 8, versículo 47, aleluya, dice, el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha, y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí, rechaza a Jehová que me ha enviado, aleluya. Usted dice, ay caramba, ¿qué hago, no? Aquí todo amor, no vengo a pelear, vengo es puro amor, nosotros puro amor, la iglesia no salva a nadie, eso no importa nada, no importa de qué iglesia sea usted, lo importante es que podamos compartir la palabra de Dios, hermano, acepte que te predique la palabra de Dios, no tengo tiempo, no importa, para Dios hay que tener tiempo, saca el tiempo, cuando uno ama a Dios es capaz de escuchar la palabra de Dios, sacar el tiempo que sea, hasta que lo escucha o lo escucha, usted no se escapa. A fin es el mismo Dios, la misma Biblia, todo es el mismo. Somos los mismos. Soy cristiano, soy evangélico. Y usted dice, pues sí, ¿no? Además, de una vez se le viene a la cabeza del cura párroco que dijo, ojalá que los padres no me estén escuchando. Dios, pero eso es lo mismo. Eso es lo mismo, es el mismo Dios, la misma Biblia. Pues el párroco lo dijo. La Biblia dice, si no trae la doctrina, no lo reciban en la casa. Yo entiendo que ahí quiere decir que no lo reciban en la casa. Es lo que yo entiendo. Es lo que yo entiendo. No necesitan estudiar filología. No necesitan estudiar teología para entenderlo. Lo único que necesitan es creerlo, más nada, leerlo y creerlo. Ojo, si lo recibimos, nos hacemos cómplices. Ponga cuidado. Todo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido comunica con sus malas obras. Se hace cómplices de sus malas
Cambiar la doctrina es una obra muy mala. Muy mala. San Pablo le dice a Timoteo que hay gente que viene cambiando la doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Pero dice San Pablo, ¿qué tenemos que hacer? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Ustedes verán cómo San Pablo dibuja a estas personas que no perseveran en la doctrina, que se salen de la doctrina, que engañan a la gente, que aquel mandato de Cristo van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes, la tiraron a la basura. Vengan. Vengan, ya leyó él, ahora usted. Uno y uno. De la Reina Valera. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, Atención, atención. Paren la oreja. Pongan la lupa. Háganle zoom. Escuchen otra vez. si alguno enseña otra cosa, Los testigos enseñan otra cosa. Los adventistas enseñan otra cosa. Los mormones enseñan otra cosa. Los pentecostales enseñan otra cosa. Los pentecostales unidos enseñan otra cosa. Los evangélicos enseñan otra cosa. Ninguno enseña lo mismo. Si alguno enseña otra cosa, le dice Pablo a Timoteo, y no asiente a sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no mantiene las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo que le dio los apóstoles, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. San Pablo dice, nos vamos a encontrar con un problema. Vamos a encontrar personas que enseñan otra cosa, que come, que adivina San Pablo. San Pablo era un hombre de Dios y el Espíritu de Dios le estaba iluminando lo que pasaría en el futuro. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sigue. y a la doctrina que es conforme a la piedad, Que no se aferra a la doctrina. Enseña otra cosa. ¿Sí lo están viendo, no? ¿Qué pasa con esa persona? es hinchado, ¿Es qué? hinchado, Es una persona hinchada. ¿Así es? sí, hinchado, Hinchado. Hinchado. Usted sabe lo que es hinchado, ¿verdad? No es normal. Está hinchado. nada sabe, Repitan. nada sabe, ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Si alguien enseña otra cosa distinta a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la sana doctrina, está hinchado, díganlo. Otra vez. ¿Y para qué lo van a escuchar si nada saben? Pero es que hablan muy bonito. Ya vamos para allá. Nada saben. O sea, no saben que Jesucristo fundó una iglesia, no saben que esa iglesia recibió la doctrina y la ha enseñado a lo largo de 2000 años, no saben cuándo nacieron los protestantes, no saben quién hizo la Biblia, no saben nada. Nada saben. y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Me gusta la primera palabra. ¿Y qué? Y enloquece, ¿Y qué? enloquece, A Petronilo le patina y coco, le patina y coco, le patina y coco. Enloquece. El que no traiga la doctrina le patina el coco. Enloquece. acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Lo que le gusta es hablar. ¿No han visto los debates? A lo mejor hoy se anime algún hermano separado que esté aquí o que no haya llegado y ustedes lo van a ver con sus propios ojos.
Ustedes lo van a ver, porque a lo mejor venga alguno. Y ustedes van a ver cómo van a comenzar con palabras de ellos, pero que con la Biblia no podrán. Les voy a dar la oportunidad que lo vean, porque me imagino que los invitaron. Y me imagino que están aquí. Y me imagino que van a pasar. Me imagino, ¿no? Va, escuche. De las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. ¿Y cómo llama esa gente? ¿Cómo llama esa gente? Porfías de hombres corruptos de entendimiento. ¿Cómo lo llama? Porfías No. ¿Cómo llama a esos hombres? corruptos de entendimiento. ¿Cómo llama a esa gente? Corruptos. ¿Cómo llama a esa gente? Corruptos. A Pablo le faltaba caridad. Pablo no tenía amor, no era tolerante. ¿Cómo se le ocurre llamar a esa gente corruptos? Es una ofensa. Falta de respeto, falta de amor, falta de tolerancia. Corruptos. ¿Quiénes son los corruptos? No solamente los que gobiernan mal y se tragan las riquezas de los gobiernos. No. ¿Quiénes son los corruptos? Los que no traen la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué son corruptos? Corruptos. Diga la palabra corrupto. Corruptos de entendimiento. ¿Otra vez? Corruptos de entendimiento. Se les corrompió la mente, le lavaron el cerebro y corrompen a la gente, pero ojo, en el entendimiento. Corruptos de entendimiento. Les pongo un ejemplo. María es una prostituta. Corruptos de entendimiento. La Iglesia Católica es la gran Babilonia, la gran ramera. Bárbaro, corrupto de entendimiento. El Papa es la bestia, el anticristo. Corrupto de entendimiento. La hostia es el diablo. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que uno. Observan, el entendimiento se les corrompe y comienzan a enseñar mentiras. Pero el católico no lo sabe. Y como el católico no lo sabe, los protestantes avanzan y avanzan y avanzan. Y los engañan y caen en la trampa. Hoy Jesucristo dice que el discípulo de Él debe estar preparado para conocer la enseñanza de los apóstoles, porque Él mandó a los apóstoles, a sus discípulos, los formó. Y les digo, y ustedes van a ser discípulos a toda la gente, pero van a enseñar lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Y el que enseñe otra cosa es corrupto de entendimiento. No lo reciban en casa. Hasta ahí le estoy mostrando una parte de ser discípulo de Cristo. Conocer la enseñanza de la doctrina de Cristo. De ahí la formación. De ahí la importancia de dejarse formar. Ciérrense los oídos los sacerdotes. De ahí la importancia de que el laico ojalá le haga una carta al párroco, todos los grupos apostolados. Necesitamos formación, estudio bíblico. Queremos estudiar la palabra de Dios. Queremos gustar la palabra de Dios. Queremos hacer lección divina, que es en la iglesia esencialísimo para nosotros. Háganle la cartica y se la ponen por debajo de la puerta, todos. Que cuando el Padre se levante esté inundado de cartas. Donde diga, queremos la enseñanza, queremos que nos enseñe. Porque, ojo, ¿no era eso lo que hacía la primera comunidad cristiana? Hechos 2:42. ¿Qué hacían? Hechos 2:42. ¿Qué hacían la primera comunidad cristiana?
no quitaban la enseñanza. Estaban preocupados por la enseñanza. Hechos 2, 42. Y perseveraban. Perseveraban. Vamos a ver en qué perseveraban. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban. Se preocupaban por la enseñanza. Los apóstoles se preocupaban por enseñar. Y la gente se preocupaba por recibir las enseñanzas. Hoy estamos al revés. Al revés de la primera comunidad cristiana. Los curas no se preocupan por la enseñanza. Y los laicos no se preocupan por recibir enseñanza. Cuando el cura quiere enseñar, la gente no quiere que le enseñe. Muy ocupados, están trabajando, no tienen tiempo. Cuando la gente quiere que le enseñe, el cura no tiene tiempo. Y así vamos. Y así vamos. Sin embargo, hay un datico que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Si quiere la lee entonces de allá, léala usted de aquella o la lee esta, el que sea, el que la encuentre primero. Vamos a trabajar con las dos Biblias. Vamos a trabajar con las dos. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. A ver. Los ancianos que gobiernan. Los ancianos, ¿quiénes eran? Los dirigentes de la comunidad, los presbíteros. Los ancianos que gobiernan bien. Que gobiernan bien. Está hablando los dirigentes de la comunidad. Sean tenidos por dignos de doblada honra. Doble honor se les debe dar. Sobre todo, ¿quiénes? Mayormente. Sobre todo, mayormente, ¿a quiénes? Los que trabajan en predicar. Los que trabajan en ¿qué? Predicar. Y enseñar. Y enseñar. Para Dios, las dos cosas más importantes es que sus discípulos cumplan el deseo de Cristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñen. Y el que asuma ese rol tiene doble honor, doble paga. Los sacerdotes del mundo entero que me escuchan, hemos abandonado esta misión y es hora de retomarla. El pueblo está como ovejas sin pastor porque hemos abandonado la enseñanza. Y la enseñanza no es otra cosa sino la palabra de Dios que el pueblo necesita tener y alimentarse. Por algo Jesús dijo, no solo de pan vive el pueblo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo la adapté de una vez en castellano, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso me alegra mucho que un sacerdote me dijo que aquí el obispo estaba preocupado en la lección divina. Aprovechen, hermanos laicos, aprovechen de que los sacerdotes comiencen a enseñar lección divina, la lectura divina de la palabra. Dedíquenle tiempo a eso. Gusten, saborear. Si perseveran en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hagámoslo. Aquí está la primera parte entonces del discípulo. El discípulo es el que escucha la palabra de Dios y permanece en ella. ¿Sí? Ahora hay otra manera, falta todavía otro pedacito para ser discípulo. Por ejemplo, en San Juan, mire cómo lo dice la Reina Valera. San Juan, capítulo 15, versículo, vamos a leerlo desde el 7 y 8. Discípulo, según San Juan, el mismo que dice, estamos leyendo el 8, ahora vamos al 15, ¿verdad? Ahora es 15, 7 y 8. Viene ella, quizás. Vengan, préstele la Biblia. 1 y 1.
Si viereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo vamos a ser sus discípulos? ¿Cómo? Cuando comencemos a dar fruto. Pero antes de dar fruto, dice varias cosas en el 7 otra vez. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros. Dos cosas. Para dar fruto, si estuvieran en mí y mi palabra estuviera en ustedes. Entonces podrían dar fruto y podrían ser verdaderos discípulos. La primera ya la vimos, que es su palabra que esté en nosotros. Pero ahora viene la otra. Si estuvieran en mí, ¿cómo lo dice eso? Si estuvieran, esta dice si estuvieran en mí, otra vez, repítelo, para compararla. ¿Cómo dice aquella? Venga a ver. No, usted, papá, usted. Si se quedan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que deseen lo pedirán y se les concederá. Si se quedan en mí, si perseveran en mí, si permanecen en mí, luego y en mi palabra. Ahora leámoslo desde el versículo 5. La Reina Valera, no era Reina Valera. Del versículo 5, oigan. Dícele Tomás. Sí. No. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Cuál es el que da fruto? El que está en mí. Escuchen, el que está en mí y yo en él. Ese da fruto y es discípulo de Cristo. El que está en mí y yo en él. Siga. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para ser discípulo de Cristo verdadero y para dar fruto, dos cosas. Si permanecen en mí y si mi palabra permanece en ustedes. Dos cosas. Los protestantes enseñan una sola cosa. Si permanecen en la palabra, si gustan la palabra, si leen la palabra, pero la primera no. Si permanecen en mí, eso a los protestantes no les dice nada. Pero es importante, otra vez el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí. El que está en mí. Y yo en él. Y yo en él. Antes de hablar de la palabra, ¿no? Antes de hablar de la palabra. El que está en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará. ¿Y cómo vamos a estar en él? ¿Cómo dice San Juan que vamos a estar en él? Porque es San Juan el que dice, el que en mí está, ese da fruto. El que no está en mí, lo tiramos al fuego. ¿Cómo es que vamos a estar en él o permanecer en él? El mismo San Juan lo dice, pero en el capítulo 6, versículo 56. ¿Cómo es que vamos a estar en él? Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Las dos cosas. Permanecer en Cristo. Segundo, y que su palabra permanezca en nosotros. Dos cosas.
¿Cómo vamos a permanecer o estar en Él? Vamos a escuchar. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿Qué pasa con el que come su cuerpo y beba su sangre? ¿Qué pasa? en mí permanece y yo en él. ¡Ah, bárbaro! Nos dice cómo podemos permanecer en Él. Porque dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en Él, ese es mi discípulo, ese da fruto. Pero ¿cómo es que vamos a permanecer en Él? ¿Cómo es que vamos a estar en Él? Otra vez Juan 56, 6:56. El que come mi carne Para permanecer en Cristo, para estar en Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, y bebe mi sangre, en mí permanece. ¡ah, bárbaro! Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, ¿cómo? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre, darán fruto. El pámpano que no está unido a mí será cortado y echado fuera. Porque sin mí nada podéis hacer. La Biblia dice que son dos cosas muy importantes: permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en nosotros. Y para permanecer en Cristo tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. ¿Por qué los protestantes no lo hacen? Repítalo, el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Él es la vid, nosotros los sarmientos. Si no permanecemos en Él, vamos a ser cortados y tirados fuera. Pero si permanecemos en Él, ¿cómo podemos permanecer? Comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. ¿Quién lo dijo? Jesús. Qué curioso, ¿no? Que San Juan pone el labio de Jesús: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Así como el pámpano, si no está unido a mí, no puede dar fruto. A ustedes tampoco pueden dar fruto si no están unidos a mí. Y ahora dice, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderos discípulos. Pero dice cómo tenemos que permanecer en Él. Por última vez. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso, para dar fruto tenemos que comulgar, tener una vida de gracia, donde podamos recibir a Cristo y donde podamos recibir la palabra de Dios. Dos cosas muy importantes. La Eucaristía. ¿Por eso qué es la Eucaristía? Alimentarnos de la palabra y alimentarnos del cuerpo de Cristo. Por eso la Iglesia dice que la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. ¿Qué significa eso en castellano? Es lo maximito de la vida cristiana. Porque ahí están las dos cosas que Jesús pidió. El que permanece en mí, comiendo su cuerpo y su sangre, y mi palabra permanece en ustedes, dará fruto. Y será como el pámpano que está unido a la vid. Pero el que no permanezca será cortado y tirado fuera. Por eso en el versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso el 53 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Como el pámpano que no está unido a la vid, no tiene vida. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no permanecen en mí, están muertos. Sigue. ¿Con cuál? ¿Dónde iba? El que come. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postre. Como el pámpano que está unido a la vid, tiene vida. Pero si no permanece en la vid, no tiene vida. Qué curioso. Entonces, un discípulo de Cristo es aquel, no solo el que escucha la palabra de Dios para cumplirla,
sino aquel que permanece unido a Él, comiendo su cuerpo, bebiendo su sangre. Y los protestantes, para engañar a la gente, dicen, pero eso es un mero símbolo. Pero el versículo 55 dice que no es un símbolo, dice que es real. Dale. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es lo que no entienden? Versículo 57. ¿Está Cristo en el pan o no está? ¿No lo comemos o es un mero símbolo? Vamos a ver. ¿No lo comemos o es un mero símbolo? ¿Qué dice la Biblia? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Ahí viene, Lupita. ¿No lo comemos o no? Vamos a ver. Asimismo, el que me come. No es un símbolo, es real. ¿Cómo sabemos que es real? ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. Es real. ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. No es un símbolo, no es un mero pan, es Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Otra vez? Asimismo, el que me come. No es un símbolo, es real. El que me come, Él también vivirá por mí. vivirá por mí. Como yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si me comen, permanecen en mí y yo en ustedes. Y tendrán vida. Sin mí nada podéis hacer. Entonces el discípulo de Cristo se alimenta de la Eucaristía, se alimenta de la palabra de Dios. El discípulo de Cristo no solamente basta con eso. San Juan también, es que San Juan es el que habla de que es un discípulo de Cristo. En San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Atención, voy a buscar los discípulos. Voy a buscarlos. Ustedes son discípulos de Cristo, voy a buscarlos a ver si los encuentro. A ver, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Están preparados? ¿Quieren conocer quién es un discípulo de Cristo? Vamos a ver, en esto conocerán, otra vez. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Vamos a ver, ¿cuándo nos van a conocer que somos discípulos de Cristo? Si tuvieres amor los unos con los otros. Si es verdad que son discípulos de Cristo, se deben odiar los unos a los otros. ¿Así es? ¿Y entonces por qué entienden mal y por qué hay gente que se odia? ¿Por qué los grupos de apostolados se odian? ¿Por qué los catequistas se odian? ¿Por qué los curas se odian? ¿Por qué los miembros de la iglesia se odian? ¿Por qué? En esto conocerán que son mis discípulos. O sea, si usted lee la palabra de Dios, usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, usted se está alimentando. Y producto de eso, usted debe amar a todos. Y ahí entonces la gente podrá ver que son discípulos. Ajá, señor cura. Y si eso es así, ¿usted por qué no ama a los evangélicos? ¿Sabe qué? Si hay alguien que ama a los evangélicos, soy yo. Y le voy a explicar por qué. La Santa Madre Iglesia Católica enseña, al menos cuando yo estaba pequeño estudiaba catecismo. Si ya los catequistas no enseñan eso, es problema de ellos, pero es doctrina de la iglesia. Las obras de misericordia son muy importantes y son como la muestra de que somos discípulos de Cristo y tenemos que practicarlo. El Papa, cuando nos nombró misioneros de misericordia, él nos hacía hincapié de que recordáramos las obras de misericordia. Y adivine cuáles son 3 obras de misericordia que a mí me gustan y que practico con los evangélicos. 1,
Enseñar al que no sabe, obras de misericordia. Los catequistas, díganme si estoy mal o estoy bien. Corregir al que se equivoca. ¿Voy bien o no? Darle un buen consejo al que lo necesita. ¿Estoy bien o estoy mal? Eso es caridad, eso es obra de misericordia, eso es amor. Yo a los protestantes les enseño, eso es amor. Los corrijo con la palabra de Dios, eso es amor. Les doy un consejo, sálganse de ahí. Y les digo por qué, eso es amor. Padre, es que al decirle usted las cosas a los protestantes así, tan descaradamente, eso es falta de amor. No. Cuando una persona está equivocada y usted le demuestra el error, eso es amor. Además, cuando una persona está en el engaño, en la falsedad, nosotros tenemos que enseñarle la verdad. ¿Sabe por qué? ¿Saben qué dijo Cristo? Yo soy el camino. Yo soy. Ajá, y si Cristo es la verdad y yo soy discípulo de Cristo, yo tengo que estar en la mentira o en la verdad. Porque Cristo dijo, yo soy la verdad. Si Cristo es la verdad, entonces yo tengo que cargar a Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad. Pues si Cristo es la verdad, yo tengo que cargar a Cristo. ¿Y qué es Cristo? La verdad. Pues si Cristo es la verdad, yo tengo que predicarle la verdad, o sea, a Cristo, a los protestantes. Y dígame, ¿es malo predicar la verdad, predicar a Cristo? Él es la verdad. Cuando yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo. Dígame, ¿eso es malo? Cuando yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Pregunto, ¿predicar la verdad es malo? No, porque es predicar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué sería malo? Predicar sin la verdad, porque Cristo es la verdad. Predicar sin Cristo, eso es malo. ¿Qué estamos predicando? Es más, pregunto, ayúdenme a pensar, ¿qué opinan ustedes de un amor? Un amor que tenga la verdad. ¿Cómo se le llamaría a ese amor? Un amor que tenga la verdad. Amor verdadero. Ahora, un amor que no tenga la verdad. Ese es el amor que ustedes tienen para los protestantes. Un amor falso. Porque ustedes no le predican la verdad por amor. Amor falso. Yo les predico la verdad por amor. Amor verdadero. Porque el amor verdadero es el que contiene por dentro la verdad. Ese es amor verdadero. Y amor falso es el que no contiene por dentro la verdad. Por eso yo amo a los protestantes. Les digo la verdad. Y de mi lado se van heridos, pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no. La verdad los hará libres, dice Jesús. Él es la verdad. ¿Conocerán la verdad? La verdad los hará libres. Es más, todavía, San Juan capítulo 3, tercera carta de San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Tercera carta de San Juan. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. ¿Cómo tenemos que andar? Respire profundo. Pongan la lupa. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Ciertamente me gocé mucho. No, ¿dónde iba? No tengo yo mayor gozo que este,
Vamos a ver qué es lo que más le place a Dios. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Otra vez. No tengo yo mayor gozo Dice Dios, no tengo yo mayor gozo. que este, ¿Cuál? Respiren profundo. Ahí viene. ¿Cuál? el oír que mis hijos El oír que mis hijos andan en la verdad. no tengo mayor gozo, dice Dios, el ver que mis hijos andan en la verdad. Porque un amor sin verdad no es amor verdadero. Porque un amor con verdad es amor verdadero. Pero cuando uno dice la verdad, la gente se ofende. Gálatas capítulo 4, versículo 16. Cuando uno dice la verdad, se vuelve enemigo de aquella persona que no ama la verdad. Cuando uno dice la verdad y hay alguien que no ama la verdad, pasa a ser su enemigo porque le dijo la verdad. Escuche. Heme pues hecho vuestro enemigo, dice. Otra vez. Heme pues hecho vuestro enemigo. Me hice pues su enemigo. Léamelo de esa Biblia porque este está muy... Pero léalo de este y después lo lee de aquella para que lo explique. Venga, mamita, léalo primero de este y después lo lee. Acérquese. Téngalo usted ahí listo. Gálatas 4:16. Lo que pasa es que este habla con un lenguaje muy sofisticado. Otra vez. Heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad. Ahora vamos a traducirlo al castellano. Venga, usted, papá, léalo. Lo traducimos al castellano. Pero ahora, ¿soy enemigo porque les he dicho la verdad? Así en castellano nos entendemos mejor. ¿Soy su enemigo porque les he dicho la verdad? A los hermanos protestantes. ¿Por qué soy su enemigo? Porque les digo la verdad. Por eso soy su enemigo. Una vez de tantos viajes me agarraron en Colombia. Allá en el aeropuerto de Colombia. En El Dorado. Me bajé del avión y tenía que pasar ahí. Y venía muchísima gente, full de gente, estaba muchísimo. Y tenía que pasar uno ahí donde le piden a uno el pasaporte y eso, por la aduana ahí, ¿no? Pasando por ahí, un hombre me mira, veo que agarra, yo le doy el pasaporte, agarra mi pasaporte y lo pone aparte. Me mira y me dice, ¿usted es Luis Toro? Yo le dije, sí, soy Luis Toro. Yo soy cristiano evangélico. Y hoy tengo que decirle que que no me gusta como usted predica, que usted nos insulta, que usted nos trata mal a nosotros, que usted está haciendo muy mal lo que está haciendo, que no debe seguir haciendo así. De parte de Jesucristo el Señor, como cristiano le digo que esto no está bien. Y comienza y me dice una predicación grande. Y yo, como tengo una cara de bobo bien administrada, le puse mi cara de bobo. Y cuando terminó de hablarme, a él se le olvidó que estaba 500 personas en la escuela, ¿no? Y yo le digo, tienes toda la razón. Pero hoy delante de Dios le digo que yo estoy arrepentido y quiero cambiar. Que hoy me quiero convertir. Hoy no quiero seguir siendo lo mismo. Pero el problema es que no sé dónde está el mal. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser distinto. Pero yo necesito que usted por caridad me diga, ¿dónde está el mal? ¿Qué es lo malo? ¿Dónde te insulto? ¿Dónde te trato mal? Dímelo y le prometo que de ahora en adelante cambiaré. Miraba para todos lados así. Decía, bueno, es que no le puedo decir cómo. Bueno, se lo voy a decir en pocas palabras. La verdad verdadera es que ay, no, es que usted nos trata muy duro. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿Los insulto? ¿O de qué manera? Digo, no, bueno, la verdad es que usted nos dice la verdad al descarado, así al descubierto. Y eso nos golpea muy duro. Porque nosotros los evangélicos lo vemos a usted, sí, lo seguimos. Pero cuando nos dicen las cosas así tan de frente, eso nos choca.
Pero sí, ciertamente, no es que usted nos trate mal, es que nos choca cuando usted nos dice las cosas así de frente. Le dije, pero entonces no es culpa mía, es culpa de ustedes que no quieren aceptar la verdad. Me dijo, pues sí, siga predicando, me parece muy interesante, yo escucho las reflexiones, me interesa mucho, pero sí, a veces me golpea muy duro. Me firmó, me dijo, adelante. Y yo me vine más contento, yo pensé que me iban a detener allí. Pero vean, hermanos, ellos no saben por qué me odian, no saben. ¿Cómo es que dice Pablo? Ya sé por qué me odian. Pero ahora soy enemigo porque les he dicho la verdad. Ya me di cuenta. Sí soy enemigo de los protestantes porque les he dicho. Eso sí, de allá para acá, ustedes ven los mensajes que ellos escriben. Insultos, hasta el infierno con tu ropa. De aquí para allá, ni un insulto. Revisen todos los videos míos a ver si yo les he escrito un mensaje a los protestantes. Uno solo. A ver si les he dicho una grosería alguna vez. Nunca, nunca en mi vida. Ni lo haré. De aquí para allá va la verdad acompañada con el amor para que sea amor verdadero. Entonces dice Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos. Juan 13:35. Que se amen los unos a los otros. Es más, es desde el 34. ¿Qué dice el 34? Cualquiera. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento. Ya no es si usted quiere, es una orden. Si Él es el maestro, si Él es el Señor, tenemos que obedecerle. Una orden le doy. Que os améis unos a otros como os he amado. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Queridos hermanos, no estamos cumpliendo ese mandamiento. En la iglesia hay mucha división, hay mucho odio, hay mucho deseo de venganza, hay mucho deseo de poder, hay gente que está hundiendo a otros, hay otros que están calumniando, otros que están difamando, otros que están chismoseando. Hay algunas personas, dijo un cura, que va a tocar quedar en la comunión desde su casa, que saquen la lengua desde su casa para dar la comunión, porque la tienen bien larga. Claro, ustedes no, los que no vinieron. Tenemos un gran problema. Gente que se odia y así comulgan. Dice Jesús, no, el mandamiento mío es que se amen los unos a los otros. Y en esto lo van a conocer que son mis discípulos. Entonces, discípulo de Cristo no es solamente el que escucha la palabra, el que la pone en práctica. Especialmente el mandamiento del amor, ámense los unos a los otros. El que recibe a Cristo en la hostia, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, dará fruto en abundancia. Jesús dice que el verdadero discípulo ama como Cristo amó. Ahí está. Ámense otra vez con aquella Biblia. ¿Cuál es la que habla más en castellano? Esta. Del 34. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. ¿Cómo? Que se amen los unos a los otros. Pues si un hombre se ama con otro, ¿qué vamos a hacer? Que se amen. Ya va. No ha terminado. Que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo? Como yo los he amado. No como el mundo dice. Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. No. Como yo los he amado. Jesús ni siquiera tuvo esposa para decir que estaba hablando del amor del sexo. Estaba hablando de la capacidad de entrega, sacrificio, perdón a la otra persona. Que se ame como yo los he amado. El mundo de hoy dice, tenemos que amarnos, pero no dice como Cristo nos amó. Dice, tenemos que amarnos como nos dé la gana. Como a nosotros nos venga en gana y yo digo,
de tal manera, de esa manera. No, como yo los he amado. Y eso está fallando. Yo quisiera decirles a ustedes que hemos perdido el tiempo si venimos aquí y no nos damos cuenta que estamos fallando al mandato de Dios. Es más, todavía dice que cuando nos vean amar, siga, de esa manera seremos verdaderos discípulos. Siga. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿Cuándo? si se tienen amor unos a otros. Así la gente verá que eres discípulo de Cristo. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas a Jesús, si tú dices que obedeces a Jesús, que se te note. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se nota? ¿Por qué hay tanto rechazo en la iglesia, entre los grupos, entre las personas de iglesia? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta división? Porque la palabra de Dios no ha llegado aquí, no ha llegado aquí. Porque cuando comulgan no están convencidos a quienes están recibiendo a Cristo para ser uno con Él y con los demás. Porque no están obedeciendo los mandatos del Señor. Entonces llevamos una vida como el común de los mortales. No estamos viviendo la vida sobrenatural, la vida del Espíritu, la vida de fe. ¿Saben qué es la fe? La fe es dejar a un lado lo que yo pienso y hacer lo que está escrito, lo que Dios manda. Esa es la fe. Así lo dice San Mateo capítulo 7 versículo 24. San Mateo 24 dice que hay dos clases de cristianos. Los dos escuchan la palabra de Dios, los dos. Pero uno es verdadero discípulo, es verdadero cristiano y el otro es falso. Pero los dos escuchan la palabra de Dios. Los dos creen en la palabra de Dios. Pero uno le hace caso y otro no. Mateo 7, 24. Escuchen. El que escucha mis palabras Vea que sí lo escucha. El que escucha, lee la Biblia, escucha mi palabra. y las practica, Aquí está el primero. Y la practica. Ese es el primer grupo de cristianos. A eso los invito hoy. A escuchar la palabra de Dios para practicarla. Por eso el obispo está pidiendo que se haga la lección divina. ¿Y qué es la lección divina? Leer la palabra de Dios y comenzar a gustarla. ¿Cuándo? Cuando comienzo a practicarla. ¿Y qué es lo que gusto? Que estoy haciendo lo que Dios manda y eso me hace placer, me da un placer espiritual. Me hace producir gozo en el corazón, alegría. Otra vez. el que escucha mis palabras y las practica, es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia a torrentes, sopló el viento huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre la roca. Ahí está el primer grupo de cristianos. Segundo grupo de cristianos. En cambio, el que oye estas palabras, El segundo grupo también escucha la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno la escucha para ponerla, lo cree. El otro la escucha pero no lo cree, no lo pone en práctica. ¿De qué grupo estamos? ¿De qué lado estamos? ¿Otra vez? en cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica, El que oye estas palabras y no las pone en práctica, se perdió el tiempo con él. es como el que no piensa y construye su casa sobre la arena. Cayó la lluvia a torrentes, soplaron los vientos contra la casa y ésta se derrumbó con gran estrépito. Se derrumbó. Ahí sí vale la canción. Todo se derrumbó.
Todo se derrumbó. Porque, hermanos queridos, la tentación de ustedes y la tentación mía es escuchar la palabra de Dios y hacernos los locos. Torear la palabra de Dios, decirle, ole, eso no es conmigo, eso es con Jorge. Ole, lástima que no vino mi esposa. No torearla. La palabra de Dios es para practicarla. La lección divina tiene algo muy importante. La lección divina nos enseña, uno, a preguntarme qué dice la palabra de Dios. La segunda parte, que es la más importante, es qué me dice a mí. Ahí es donde choca con nosotros y tenemos que dejar que nos choque, que nos golpee. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios? Y cuando yo me pregunto qué me dice a mí, ahí es donde me transforma, me cambia, me santifica, me purifica. Ahí es donde usted y yo podemos ser verdaderos y auténticos cristianos. Por eso el que dirige la lección divina nunca puede permitir que diga, aquí la palabra de Dios nos dice. No, cuando dice, bueno, a ver, comparta. ¿Qué le dice la palabra de Dios? Ustedes verán que la gente dice, aquí nos dice. No, así no es, error 01. Aquí me dice a mí tal cosa. Y a pesar de que se le repita 1000 veces a la gente que tiene que ser, me dice, la gente no lo capta y dice, nos dice, toreando la palabra de Dios para que no nos golpee. Hoy dice la Biblia que tenemos que ser discípulos de Cristo, gustando la palabra de Dios, gustando la Eucaristía y practicando el mandamiento del amor. Y la última, San Marcos capítulo 8, versículo 34. San Marcos 8, 34. Levante la mano los que quieren ser discípulos de Cristo. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Espectacular. Bueno, ahí tiene. Serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Serán verdaderos discípulos míos y en esto lo van a conocer, en que se amen los unos como yo los he amado. Y hay una más. Ustedes lo van a... Bueno, y miramos también cuando escuchemos la palabra de Dios, la pongamos en práctica. Pero hay una más. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente, y les dijo. ¿Qué les dijo? Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos y a toda la gente? Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo dice aquella la Reina Valera? Aquí está claro. Vamos a ver cómo dice la Reina Valera. Y llamando a la gente con sus discípulos, les dijo, cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para ser discípulo de Cristo, para seguir a Cristo, nos queda entonces otra cosa más. Saber que al escuchar la palabra, para ponerla en práctica, nos sometemos a abandonar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué me voy a negar a sí mismo? Porque la Biblia dice cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, los que están casados y se separaron de la pareja y viven en adulterio. Y ahora tienen otra pareja. Con la pareja que vivían, pues vivían muy mal.
con la pareja que viven felices. Se encuentra con la Biblia y la Biblia le dice, no está permitido que el hombre se separe de la mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y entonces dice, pero Dios mío santo, ¿y cómo voy a hacer yo? Si yo me separé de mi pareja y yo todavía estoy joven y activo sexualmente. Entonces la Biblia dice, pues si quieres tener sexo, reconcíliate con tu pareja. Y usted dice, pero es que no me cuadra. Entonces a usted le quedan dos opciones. Una, negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, o negarse a la voluntad de Dios para hacer lo que a usted le da la gana. Pero el verdadero discípulo se niega a sí mismo. Carga la cruz. Y la cruz más pesada es aquella donde usted tiene que someter su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esa es la cruz más pesada. Y dice Jesús, el que quiera seguirme, le dijo a sus discípulos, niéguese a sí mismo. De modo que cuando leemos la palabra de Dios no es para buscar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Lo que me gusta lo pongo en práctica, lo que no me gusta no. No, así no es. Niéguese a sí mismo significa voy a leer la palabra de Dios y tengo que sacar mi forma de pensar e introducir la forma de pensar de Cristo. Aunque me cueste sacrificio, aunque me parezca la cruz más pesada, pues tomaré la cruz y seguiré al Señor. ¿Y cuál es el que no es discípulo de Cristo? Aquel que como la cruz es pesada, mejor no leo la Biblia, mejor hago lo que a mí me viene en gana, entonces ya no puedo seguir a Cristo, ya no puedo ser verdadero discípulo de Cristo. Nosotros deberíamos tener la intención que tenía Cristo, según dice San Juan capítulo 4, versículo 34. Él tenía en la mente algo muy claro. ¿Qué era lo que tenía claro Jesús en su mente? Algo que si usted y yo lo agarramos, logramos tener la felicidad en nuestra vida. Óiganlo. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi alimento. ¿De qué se alimenta Jesús? Mi alimento. ¿De qué vive Jesús? Mi alimento. Es hacer la voluntad del que me envió. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Católicos, ese es el alimento de Cristo, de eso vive Él. Ahora pregunto, ¿y de qué vives tú? ¿Será que puedes decir como Cristo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió? Mentiras. Ni siquiera nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Ni siquiera eso. Ahora, hacerla. El santo es aquella persona que va luchando por hacer la voluntad de Dios. San Agustín decía algo así, yo no me acuerdo muy bien porque yo a esa clase no fui, pero me la contaron. Decía, 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor a Dios hasta el abandono de mí mismo, la ciudad celeste. Y el amor a mí mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena. 2 amores construyeron 2 ciudades. El amor a mí hasta el desprecio de Dios y su voluntad,
se construyó la mansión terrena. Y el amor a Dios y a su voluntad, hasta el desprecio de mí y de mi voluntad, construyó la ciudad celeste. ¿En cuál quiere vivir usted? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Queridos hermanos, como sacerdote del Dios Altísimo he tratado de poner en bandeja de oro o de plata, lo que usted quiera, la palabra de Dios, para que ustedes al verla puedan con claridad ver cuál es el camino que nos conduce a Dios. Nos animemos todos a buscar la voluntad de Dios para lograr la vida eterna, el reino de los cielos, porque esto pronto se acaba. Pronto. No sabemos en qué momento nos vamos a morir, pero es más seguro que el desayuno de mañana, que un día nos vamos a morir. Y yo tengo que buscar ganarme el cielo haciendo lo que le agrada a Dios, cumpliendo su voluntad para poder alcanzar la vida eterna. Y eso es lo que yo he tratado de hacerlo. Vamos a comerciales y regresamos, Padre, para unas preguntas y respuestas. Vamos entonces a darle gracias al Señor. Señor Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos has mostrado cómo ser verdaderos discípulos tuyos. Ayúdanos, Señor, a amar tu voluntad hasta el desprecio de la nuestra, para así asegurarnos el cielo. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos engañar de falsas doctrinas, a perseverar en la doctrina sana, en tu enseñanza que has dejado en tu iglesia a lo largo de la historia. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo a los que están en las cámaras. ¿Cuánto tenemos ahorita? 2.390 personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales también. Pase la cámara para que vean la gente de dónde que estamos, la gente de... ¿Dónde? Ojinagua. Dígalo, usted dígalo. Ojinaga. Bueno, la gente de Ojinaga, aquí estamos en México, Ojinaga, los creyentes de México. México es una ciudad de fe. Resulta que en México hay dos extremos. Los que creen bastante y los que no creen nada. Los que luchan por ser buenos y santos y los que son más malos que pegarle a la mamá. Los que adoran a Dios y los que adoran la Santa Muerte, mal llamada Santa Muerte. Los que creen en Dios y los que creen en el diablo. Pero nosotros creemos en Dios. ¡Viva Jesucristo! Aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comerciales y ya regresamos.